Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Carolina Mar y hoy voy a estar haciendo un análisis sobre Venezuela. Vamos a ver un poco cómo se viene la situación para este mágico país. Hace tiempo que yo les vengo diciendo o vengo hablando, ¿no?, de una cierta sincronicidad astrológica que se viene dando y que para mí va a llevar en un proceso, ¿no es cierto?, de unos meses, ¿sí? Unos meses más, posiblemente, bueno, a la liberación de Venezuela, ¿sí? A la liberación de Venezuela. Siento que hay todo un clima astrológico muy característico que nos habla de que Nicolás Maduro va a sufrir un golpe, digamos, en su poder y en su estructura, ¿no es cierto? Y tenemos, les quiero decir, muy presente hay que tener a esta mujer, María Corina, que si bien yo sé que hay toda una cuestión de que ella ahora está como inhabilitada, bueno, vamos a ver eso finalmente cómo termina, pero más allá de que sea ella habilitada luego para participar de la elección o no, quiero decirles que acá esta mujer es realmente el símbolo, la punta de lanza de todo lo que va a ser el movimiento de liberación de Venezuela. Así que bueno, si sos nuevo te invito a que te suscribas a este canal, formes parte de esta comunidad. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de Venezuela puntualmente. Por supuesto te van a aparecer un montón de carteles donde vas a poder ver un poco la información sobre todo lo que son cursos, servicios, sesiones, cartas natales con el tarot y demás. Todo lo que es la página web donde puedes ser parte. Y bueno, me voy a adentrar en este tema. Preparé un análisis que es un poco amplio, extenso. Entonces, bueno, como tampoco lo quiero hacer todo tan largo, si veo que ya el video se extiende demasiado, haré una segunda parte, ¿sí? Y claramente, por más que no sea con este material astrológico, va a haber una segunda parte, pero ya con el tarot, en base a que veamos un poco cómo se perfila Nicolás Maduro para la elección y cómo se perfila todo este movimiento y este momento bueno, qué puede pasar un poco con Venezuela y por qué no con María Corina. En principio, agradecerles, por supuesto, a todos desde ya que estén del otro lado. Gracias por formar parte. Y acá lo que ves en pantalla en este momento son los tránsitos actuales, ¿sí?, de Venezuela. Si bien no me voy a detener en los tránsitos como tales, pero sí quiero que observemos algunas cosas que son de gran relevancia de lo que fue el eclipse o los eclipses del año pasado, ¿sí? Especialmente fin de año pasado. Nosotros vamos a observar que tenemos nodo sur, ¿sí?, eh, cayendo sobre el ascendente de Venezuela, ¿sí? Venezuela fue eclipsada igual que la Argentina el 14 de octubre en su ascendente, un eclipse de sol. ¿Qué significa un eclipse de sol en el ascendente para un país? Es un cambio de identidad solar, pero también es un cambio en la identidad y lo que ese país muestra y va a reflejar al mundo, ¿sí? Por eso es un tema muy importante, teniendo siempre en cuenta que como todo eclipse pertenece a una luna llena o a una luna nueva, dependiendo qué tipo de eclipse es, son periodos que se abren y luego se cierran con la continuidad de la siguiente lunación en ese mismo lugar, ¿no? Entonces, tema importante, que el eclipse del 14 de octubre que tuvimos en el 2023, que fue un eclipse de sol, significa que la luz del sol fue apagada un momento y fue vuelta a encender. El sol en astrología mundial o social son los líderes y en el ascendente. O sea, un líder que viene marcando la identidad de un pueblo eh, que, que es eclipsado en su poder y en su imagen y en todo lo que él representa y fue marcado en los últimos años, ¿sí? Y en este caso es un eclipse de nodo sur. Por eso es tan importante el cierre de ciclo, ¿sí? Porque el nodo sur es lo que nosotros necesitamos cerrar del pasado para ir hacia el nodo norte, que es lo que necesitamos incorporar para el futuro en la vereda de enfrente. Entonces, siempre que hablemos de nodo sur, vamos a hablar de un cierre de ciclo, un fin de capítulo, el fin de una historia, ¿no? En este caso, es un cierre de sol en Libra. Regente de Libra es el planeta
Venus. Y esto no es menor porque Venus es el planeta de la negociación, es el planeta de cómo llegamos a acuerdos, cómo encontrábamos ciertos pactos, ¿no es cierto? O nos podíamos acomodar en ciertas situaciones. Ahora, yo vengo hablando mucho de que todo este eje, ¿no es cierto?, de los nodos lunares en Aries Libra, nos hablan del fin de la paz en el mundo. Ahora, si lo llevamos al caso de Venezuela, se cierra un ciclo, ¿no es cierto?, que vino sustentando de alguna manera a través de pactos y acuerdos. Yo creo que esto tiene mucho que ver también con cuestiones más internacionales de quienes sustentaron a esta persona para permanecer tanto tiempo en el poder, ¿sí? Y acá llega un fin de ciclo y llega a través del fin de la paz en esa identidad de Venezuela. Entonces, por ahí vos me dirás de qué paz, ¿no? Porque claramente este personaje trajo muchas cosas muy siniestras para este país. Pero en este momento es como que se termina ese ciclo de paz, de gente callada, de gente en silencio, de situaciones que fueron pasando, pasando, pasando y los años pasaron, ¿no es cierto? Sino que va a empezar acá una etapa de una gran revolución interna. ¿Ok? Entonces, fíjate además qué cosa interesante también, como Venezuela tiene al vértex que está en conjunción o está en ese mismo aspecto o lugar al nodo sur en el ascendente, que nos está marcando el final por destino. O sea que, así como en algún momento tal vez fue por destino que apareciera este dictador, también por destino llega a este final, llega a este cierre. A esta persona le va a costar mucho, mucho en este nuevo ciclo que va a ir culminando su capítulo, eh, encontrar o seguir teniendo ciertos apoyos, ciertos acuerdos, ciertos sustentos, y esto va a ir haciendo que él vaya perdiendo el poder cada vez más hasta que llegue su cierre. ¿Ok? Entonces, tema muy importante también es que es un nodo sur en la casa 4. La casa 4 es la identidad por pertenencia de Venezuela y todas esas cosas que el pueblo, la sociedad, llegó a su fin, al fin de la paciencia, al fin de la tolerancia, al fin de la resistencia, ¿no es cierto? También. Entonces estos son temas, pilares trascendentales que nos están marcando el proceso de liberación de Venezuela. Por otro lado, tema no menor y muy importante es, a mi entender, que Plutón desde el tránsito está apoyado sobre la casa 4. De vuelta, esto muy simbólico y característico parecido a lo que sucede en la Argentina. Nosotros vimos que el eclipse de sol del año pasado fue lo que cerró un ciclo de gobierno y abrió la puerta a una persona que, ¿no es cierto?, un poco venía como de las antípodas, ¿no es cierto?, de la política tradicional, y pese a todo pronóstico, esta persona ganó en la Argentina, ¿no? Y todos los procesos de cambios y transformaciones que se están intentando instalar. Y quiero que esto te lo comento porque Venezuela tiene el mismo ascendente, con lo cual hay cosas que se van a replicar en cuanto a los tránsitos de estos aspectos que para mí son tan importantes. Por otro lado, como te digo, Plutón desde la casa número 8, espejándose hacia la 4. Plutón es el planeta de la muerte y la transformación, de la depuración, de la limpieza, ¿no? ¿Y esto de qué nos habla? Plutón pasó de las estructuras de Capricornio, donde todas las estructuras de Venezuela se fueron cayendo, se fueron cayendo, se fue destruyendo este país, igual que la Argentina, ¿no? Toda esta cuestión como de que se fue destruyendo desde sus cimientos, la identidad, qué es ser venezolano, qué significa hoy ser venezolano, después de toda esta catástrofe, ¿no? Ahora, Plutón pasa al signo de Acuario y empieza una revolución de limpieza. Acuario es el signo de la libertad, es el signo de la revolución. Regente de Acuario es Urano. Urano es un planeta que no le gusta que le den órdenes. Urano es un planeta que le gusta ser libre. Urano es un planeta que le gusta revolucionar todo lo que toca. Por eso digo, el pueblo venezolano empieza un proceso de depuración donde va a ir en busca de su libertad a través de la energía uraniana, que es impaciente, es intempestiva, es sorpresiva, ¿no es cierto? Y a través de la energía plutoniana, la muerte de un sistema, la depuración de un sistema y sacar a la luz todas las cosas que quedaron, ¿no es cierto?, bajo tierra con tanto proceso, ¿no es cierto?, de coerción, de censura, de cosas tan difíciles
que este país tristemente ha vivido, ¿no? Otra cosa muy importante que me parece para tener en cuenta, como para abrir un poco esta interpretación o esta entrega, es el hecho de que tenemos a Quirón en conjunción al nodo norte en el signo de Aries, ¿sí? Que de vuelta es el opuesto, ¿no? Y el señor Nicolás Maduro es de Aries, ¿no es cierto? Él es de Aries con una casa 10 muy fuerte en Aries. La casa 10 es la casa de su posición política, de su posición frente al mundo, de su ocupación y de su profesión. Ahora te voy a compartir la carta. Y él va a sufrir ahora, el 8 de abril, un eclipse de sol, donde su identidad va a ser apagada, ¿no? Sufriendo la herida quironiana al liderazgo marcial, porque es en Aries. Aries nos trae la energía de Marte, el dictador, el militar, ¿no es cierto? Y teniendo que tomar este aprendizaje con el nodo norte para el futuro. ¿Ok? Temas muy importantes los que te estoy nombrando y ahora lo vamos a ir viendo parte por parte. Entonces, quiero decirte también que yo estuve analizando mucho aspectos de María Corina con la revolución de Venezuela, tanto la revolución lunar como solar de Venezuela. Ahora te voy a hacer algún adelanto de eso también. Y es impresionante cómo la energía de esta mujer se replica sobre las dos revoluciones que te acabo de nombrar. Yo recuerdo cuando hice el análisis de Javier Milei para la República Argentina, cómo su energía también se replicaba sobre la revolución de Argentina. Entonces, ella, como digo, va a ser un nuevo referente en este liderazgo. Habilitada o inhabilitada, esta mujer va a representar esa llama que se enciende para la liberación de Venezuela. Lo único que a mí me preocupa en gran manera, y ahora te lo voy a explicar mejor, es que siento que este líder herido, que se va a ir apagando hasta encontrar su final, puede desplegar toda su furia en esta última etapa. ¿Sí? Y esa furia claramente va a caer sobre el pueblo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un tema. Venezuela fue eclipsada en el ascendente el 14 de octubre del 2023, el año pasado, y se abrió un portal que se cierra ahora, el 25 de marzo, con el eclipse de luna en Libra. ¿Sí? Esa identidad política y especialmente un eclipse, como te expliqué, de nodo sur, algo que se termina para siempre. Plutón en Acuario está revolucionando la casa número 4, que es lo que te acabo de marcar, la identidad por pertenencia de este mágico país. Y se depura un sistema. Habrá una gran transformación de Venezuela, desde sus bases, desde sus cimientos. Los venezolanos buscarán su nueva identidad, reconstruir. Y recordad que reconstruir siempre nos habla de no querer volver a los mismos lugares, lo que fuimos alguna vez, lo que fue Venezuela o ser venezolano alguna vez, sino es empezar de cero, es regenerar, ¿no es cierto? Entendiendo que hay cosas que no se van a recuperar, que se van a generar de una manera diferente. Tendrán mucho que aprender después de tantos años de líderes opresores, ahora heridos, como te acabo de mostrar, en el signo de Aries. La identidad que no se recupera, porque nunca volvemos al mismo lugar, ¿no? Nunca volvemos al mismo lugar. Creo que es un gran desafío para este pueblo, pero también tengo la esperanza en que es un gran pueblo que va a levantarse. El eclipse de sol en Aries que vamos a tener le va a pegar muy mal al dictador. Vamos a ver un poquito, espérame que te voy a compartir la carta para que la veas. Bueno, acá te estoy compartiendo, ¿sí?, la carta de Nicolás Maduro, ¿ok? Y quiero que prestes especial atención a estos ejes, ¿sí? Nicolás Maduro tiene Aries, ¿sí?, y su medio cielo en Aries. Como te decía, medio cielo es la casa del poder y de la ocupación, ¿ok?
Por otro lado, él le queda concretamente la casa 10, que es el poder político en Tauro, quien está siendo en este momento tocado por Urano y Júpiter, quienes se van a encontrar muy pronto, y ahí va a haber toda una resignificación, porque él está ahora en una temporada de cimbronazo, cambio y cambio, ¿no es cierto? Que va a estar sacudiendo todo eso que él creía tan, ¿no es cierto?, tan sentado en un sillón cómodo y que evidentemente se le va a empezar a descompensar. Pensemos por otro lado que, como te decía, lo del eclipse en Aries, le va a tocar muy la característica de la casa 9, el medio cielo. Acá hay una cuestión de una gran pérdida de poder que él va a sufrir, especialmente en su liderazgo, que es el sol. Especialmente lo va a perder también en cuanto a cierto apoyo, como te decía, del extranjero y a temas legales y judiciales que le van a venir a apagar el poder. O sea que siento que acá hay algo como de, no sé, ya sea cuestiones que pueden llegar desde el extranjero a nivel de la justicia para empezar a coartarlo cada vez más y a limitarlo cada vez más, como también ciertas alianzas que puede que empiecen a darle la espalda por alguna razón, ¿no es cierto? Y por otro lado, como toca el eje de su medio cielo, nos está hablando de su profesión, de su carrera, de su ocupación pública o política, y es un sol que va a ser apagado por un momento, ¿no es cierto? Y para mí esto va a ser radicalmente un, algo que se le viene a él tan fuerte, ¿sí? Que va a empezar a hacer que este hombre empiece a perder credibilidad, potencia, no sé. Yo creo que acá pueden empezar a aparecer un montón de traidores, gente que se le va a dar vuelta desde las sombras, ¿no es cierto? Y pueden también incluso hasta conspirar en contra de él. Entonces es como que ahí hay algo de que todo ese poder que él juntó o acumuló o cree tener empieza a trabajar en contra de él, ¿sí? Recordemos que el eclipse, como dije, que va a suceder en Aries, es un eclipse de luna nueva, lo que significa que es algo que comienza, es una etapa que comienza, o sea que él va a ir perdiendo ese poder, un alto impacto en los próximos meses. Si nos vamos al regente, fíjense que el regente es Marte, ¿sí? Regente de Aries Marte. Entonces nos vamos a mirar un poco donde él tiene el Marte natal, ¿sí? El Marte natal de Nicolás Maduro. Fíjense que está sobre su casa 1 en Leo. Entonces, ¿qué pasa con ese poder leonino que además es solar, porque es el regente de Leo el Sol, donde él se va a tornar, yo creo, muy agresivo, ¿sí? Por eso les decía que tema tan importante ver o entender eh, que él empieza como un proceso, ¿no es cierto?, donde yo siento que él se va a poner muy, muy agresivo cuando empieza a sentir esa caída, ¿sí? No es una persona que se va a ir diciendo, bueno, entiendo que llegó mi final, no. Él va a desplegar su lado más oscuro probablemente. Fíjense por otro lado que esa luna de Nicolás Maduro en Libra y el nodo sur que está tocando este eje, ¿no es cierto? La luna en astrología mundial, el pueblo. Es un ciclo que se cierra para siempre con el pueblo, ¿sí? Por eso les digo, no es menor. Bueno, vamos a ver. El eclipse de Sol en Aries puede ser categórico para Maduro en su caída política y su pérdida de poder. Todo lo que viene después será marcar su destino para ese final y se abren procesos de 6 meses. Vamos a hablar un poquito ahora de la revolución solar de Venezuela. Bueno, acá te estoy llevando a la revolución solar de Venezuela que comienza el 3 del 7, ¿sí? O sea que es una revolución que empieza previo a lo que van a ser las elecciones. Si mal no lo entiendo, después ustedes, hermanos venezolanos, me corrigen, la elección va a ser el 28 de julio, ¿sí? O sea, arranca la revolución y atrás viene un poco, eh, viene la elección, perdón, y después arranca la revolución. Tenemos acá temas que me parecen muy interesantes de ver. Fíjense cómo tenemos un sol
Venus en la casa 4. Y Venezuela es de Cáncer, ¿no? Que en la carta nativa tienen el Sol en la casa número 10. Entonces vamos a mirar un poquito esa apariencia junta. Esperen, ahí ustedes lo pueden ver mejor. Esperen que se los voy a mostrar desde acá para que lo vean mejor. Fíjense, la revolución solar significa el Sol cuando se encuentra con el Sol natal, ¿no? Y fíjense que la casa número 10, ¿no? Ese medio cielo, el poder político de Venezuela, ¿no es cierto? Va a estar con un Sol Venus. Venus el femenino, ¿no es cierto? Viene un ciclo solar que empieza a querer traer la pacificación de ciertas cosas, la armonía de ciertas cosas. Muy marcado para mí esto de que esta mujer, María Corina, y insisto con ella porque ella es de Libra y ella tuvo un impacto profundo también con el eclipse del año pasado. Luego voy a analizarla a ella puntualmente y te lo voy a contar mejor. Pero acá el punto es que esta nueva identidad solar que se abre para la revolución de este 2024 al 2025 y o casualidad es unos días antes de la elección, nos está hablando de qué? Nos está hablando de un sol venusino, una casa 4, la identidad por pertenencia, qué significa ser venezolano. Nos habla también de un momento, todo lo que son los lugares públicos, los monumentos públicos, la tierra, ¿no es cierto? Las raíces, ¿sí? De Venezuela. Y empieza con una etapa venusina, ¿no es cierto? Y Venus, fíjense cómo está apostada sobre la casa número 10, el poder político, ¿sí? Por eso vamos a seguir muy de cerca la habilitación o no de esta señora, porque insisto, más allá de que la habiliten o no, ella es y va a ser el nuevo, para mí, el nuevo pilar de, de Venezuela y el cambio que viene para este país. ¿Ok? Fíjense qué cosa interesante, la luna desde la casa número 3, el pueblo de Venezuela, en las calles, el pueblo venezolano va a estar en las calles, la casa número 3, hacia la 9, la casa de la justicia, de las leyes, pero también la casa de la filosofía de vida, de las creencias, de la identidad, si se quiere, cultural, ¿no? Como yo creo que el pueblo va a estar apoyando, fíjense, más que interesante, que es una luna en conjunción a Mercurio, la comunicación, Venus, de vuelta, ese femenino que está ya impulsado en la casa número 10, y Júpiter, la justicia y la resignificación de los valores y la identidad venezolana. El pueblo va a estar apoyando a esta mujer fuertemente. ¿Ok? Fíjense otra cosa interesante que nos está quedando acá. Plutón y el parte de la desgracia, tristemente, en la casa número 11. La casa número 11 tiene que ver con todo lo que es el Congreso, el Senado, los gobernadores, todos los grupos, los movimientos. Yo creo que acá empieza todo un movimiento de depuración de un sistema que va a cargar una cruz enorme. Uno, va a traer una cruz enorme porque lo que va a dejar en Venezuela va a ser tan fuerte, ¿no? Para empezar a trabajar en la recuperación. Pero también busca la libertad, busca la independencia de ese Congreso, de ese Senado, de ese, ¿no? Como que no sea algo tan coercionado por el dictador. Y por otro lado, nos habla de la cruz
que todos ellos van a cargar una vez salgan de sus puestos y de su poder. Quiero que veas que además el ascendente, que está marcado por el signo de Aries, y esto es un poco denso, por eso yo les decía que puede ser un año donde este hombre va a desplegar toda su furia, ¿no? Para no irse. Es un ascendente en Aries, lo cual ya nos trae la energía de Marte, ¿sí? Y Marte está sobre la 2, que es la casa de la economía, pero también espejando la 8, que es la casa de los cambios violentos, de la muerte y de la transformación. Fíjense cómo este ascendente, que es un viejo liderazgo, ¿no? Este ascendente. No, a ver, esperen que lo quiero poner mejor para que vos lo puedas ver. Espérenme que quiero sacar este círculo. Ahí está. Bueno, esperen que lo voy a poner de vuelta. Fíjense, este ascendente en Aries queda poblado con Quirón, la herida, y el nodo norte, que es lo que hay que aprender. La experiencia que Venezuela va a tener que aprender sobre todo este momento crítico y sobre todo esto que ese líder herido dejó. ¿No es cierto? Y yo creo que es un líder que no se recupera. No se recupera. En la Revolución Solar 2024, el nodo norte, con Quirón en la casa 1, la identidad del pueblo, es un pueblo que va a quedar herido, ¿no es cierto?, a través de este líder, ¿no es cierto?, en caída. Una identidad marcial, o sea que va a ser un mundillo interno violento, denso, ¿no es cierto? Ya cuando una identidad queda marcada por Marte, nos habla de un año que puede ser convulsionado, ¿no es cierto? Como con disturbios, como con conflictos, ¿no es cierto? Un mundillo interno acalorado, un líder, ¿no es cierto?, ariano, que es el dictador, herido, y mucho que aprender para el futuro de este país. Sufre una herida. Venezuela y un poco lo que queda luego de este fin de ciclo. Y el dictador, y ojo con quienes él cree sus aliados. Este tema se opone a que Venus llegue al poder, porque fíjense que este es un símbolo de Aries en oposición a Libra. Regente de Libra Venus, María Corina de Libra. Por eso este hombre va a hacer todo lo posible para que ella no pueda aparecer en la escena y puede intentar de las peores cosas. Yo creo que María Corina tiene que cuidarse y mucho, ¿no es cierto? Como dije, intentará que Venus no llegue al poder y va a dar la pelea, ¿no?, en una cuadratura que va a intentar detenerla, ¿sí? Y por eso yo puse desde lugares oscuros, ¿por qué no? Porque bueno, siento que él es un hombre que puede llegar a cualquier tipo de, no sé, de medida, no sé. Lo que él no percibe todavía es su propia caída, ¿no es cierto? Porque su caída va a ser igual. Ahora veamos que el nodo sur nos quedó en la casa 7. Si no lo ves acá en la imagen, pero recuerda que está en Libra. Cierre de ciclos de pactos y acuerdos y apoyos.
Por eso yo les digo que es el fin de la tolerancia de muchas cosas. Plutón, fíjense acá abajo, desde la 11, ¿no? Afectando a la casa número 4. El trasfondo, el parlamento, ¿no es cierto? El Congreso, el liderazgo, las agrupaciones y los movimientos, especialmente quienes han cargado la cruz durante años, ¿no? Ellos van a cargar esa cruz. Será el fin de un sistema oscuro de justicia, de representación, ¿no es cierto? Que dejó a este país en la miseria y en una salud oscura, ¿sí? Una salud oscura. Y vos decís, la salud, ¿por qué, Carolina? Porque nos quedó la luna negra en la casa 6, espejando la 12. Entonces la amenaza constante, ¿no? La amenaza constante a todo opositor. El vértex marca un punto de destino en trígono a Plutón y se depura una forma que eh, me lleva a preguntarme, a pesar de que, ¿no? De que el proceso de salida puede ser bastante tenso, me pregunto cómo se puede generar esa resistencia, ¿no? Siento que el pueblo va a tener que sufrir, va a pasar meses de mucho sufrimiento, ¿no? En esta etapa final. Saturno y Neptuno en la casa número 12, el caos, la conspiración, la corrupción, las miserias reveladas. Ahora todo va a ser expuesto y Saturno buscará poner orden. Las ideas de Venus, que puede ser esta mujer, Saturnina, que no tendrá miedo de enfrentar al aparato y al dictador. Esta mujer, yo les digo, no va a tener miedo, ¿eh? Un pueblo que se sentirá reprimido en esta etapa. Mucha amenaza de censura, de bloqueos. O sea, va a haber mucha represión, yo creo. Aún así el pueblo será protagonista en las calles y en las palabras. Por eso esa luna en casa 3, ¿no es cierto? Por eso esa luna en casa 3. Vamos a mirar ahora temas de la revolución lunar. En que les quiero poner la revolución lunar, pero que le compete al periodo de la elección. Sí, voy a poner la revolución lunar que comienza el 19 del 7 y abarca el periodo de la elección, ¿sí? En esta revolución lunar que traspasa la elección, que es el 28 del 7, vemos un sol en Cáncer. Fíjense lo mismo que les marcaba hace un rato. Fíjense, sol en Cáncer, Venus en la 10. El poder político toma una identidad venusina. Pensá conmigo, ¿podría el dictador traer un periodo de paz a Venezuela? ¿Te parece que eso podría ser posible? Yo creo que no. Venus en la 10, energía femenina de paz y de conciliación, al menos de traerla nuevamente, de buscarla, de integrarla, ¿no es cierto? El nodo sur, ¿sí? Esperen que te lo voy a poner para que lo puedas ver. Ay, espérenme un momento. El nodo sur, que va a estar
¿sí? El nodo sur, fíjate, en la casa 12, con la luna negra. Se cierra un ciclo de oscuridad en Venezuela. Se cierra un ciclo de oscuridad en Venezuela. ¿Ok? Por otro lado, un periodo de cambios violentos. Por eso, todo este periodo que va a traspasar la elección se va a poner muy denso. Fíjense que está Marte en conjunción a Urano. Son dos planetas de energías muy intempestivas, muy fuertes, ¿no es cierto? Muy sorpresivas. Marte es violento, Marte son las armas, ¿no es cierto? En la casa número 8, la casa de la muerte, de los cementerios, de los cambios y las transformaciones bruscas y violentas. Por eso digo, siento que ese periodo se va a poner realmente pesado en Venezuela. Un periodo de cambios violentos. Puede haber atentados incluso. Urano revoluciona y propone cambios ahora, a través de la energía de Marte. Puede ser un periodo violento y de pérdidas. Y lo que no me gusta para nada es que para ese momento y en una inconjunción nos queda la luna, que es el pueblo, y el parte de la desgracia en la casa 3, que son las calles. Por eso yo les digo que el pueblo va a estar en la calle. El pueblo va a estar en la calle defendiendo ese cambio y, ¿por qué no, a esta mujer? Y el dictador puede desplegar toda su furia sobre el pueblo. Urano, como eso ya se los dije, el pueblo en la calle va a estar sufriendo. Van a intentar callarlos, van a intentar eliminarlos, van a intentar, ¿no es cierto?, dejarlos sin voz. Pero yo creo que el pueblo se cansó de cargar la cruz y va a ir por esa revolución uraniana. Porque no también puede ser un pueblo que carga su cruz, va por la revolución uraniana y duplica la apuesta del dictador, ¿no? Como el dictador amenaza y el pueblo dice, no nos importa más nada, ¿no? Plutón en la 4. El cambio es imparable. Este cambio no para. Así como se los vengo diciendo también en la Argentina, que más allá de una figura o un personaje, el cambio que se inicia es un cambio que no va a parar. Y es el fin del socialismo y del populismo en Venezuela. Se hablará de recuperar los valores de la patria y la refundación de la patria. Júpiter, en ese espejo hacia la 8, ¿no es cierto? El pueblo va a apoyar mucho el discurso de una mujer que habla de esos temas, de refundar Venezuela, de recuperar los valores de la patria, de recuperar la justicia, de recuperar la identidad, de recuperar las creencias, la fe, de recuperar a Venezuela grande, ¿no es cierto? Eso me parece tan interesante. El pueblo va a apoyar mucho el discurso de esa mujer que hable de esos temas. Porque además esto se espeja, fíjense qué interesante, cómo esto se espeja, ¿sí? Esperen que vamos a volver a la revolución que estábamos. Esto se espeja prácticamente sobre el Júpiter natal, ¿no? Con esa mujer y el discurso. Eh, Mercurio, Venus, Júpiter natal. Entonces es como un retorno de Júpiter. Resignificar cosas,
¿no es cierto? Resignificar cosas, ¿ok? Bueno, y luego les voy a estar presentando, sí, porque ya si no se va a hacer muy largo, eh, les voy a estar presentando un poco de información sobre María Corina, ¿ok? Y vamos a estar también mirando, porque María Corina tiene cosas que se replican totalmente con la Carta de Venezuela, eso a mí me llama mucho la atención, ¿no es cierto? Esta mujer es una líder total. Y luego vamos a estar presentando también un análisis con las cartas. Así que, mis hermanos venezolanos, desde lo más profundo de mi corazón, eh, les deseo lo mejor. Nos vemos en una próxima entrega.